Bueno, muy buenos días a todos y todas y bienvenidos a esta octava videoconferencia de la serie de 10 en el marco de la red de transmisión del conocimiento, cuyo objetivo es presentar los resultados de los actuales grupos de trabajo que han estado vigentes durante el bienio 2022 y 2023 y que cerramos hace poco en la Conferencia de Estadística de las Américas aquí en Santiago, donde hemos tenido diversos temas a lo largo de los últimos 2 meses en que hemos estado presentando estos resultados. El día de hoy nos convoca la presentación de los resultados del grupo de trabajo denominado Diagnóstico sobre Estadísticas de las Relaciones de Trabajo y de Informalidad Laboral. Les cuento que este grupo es uno de los más antiguos de la Conferencia de Estadística de las Américas de la CEPAL y durante el último bienio estuvo coordinado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía de México, el INEGI, en coordinación con el Instituto Nacional de Estadísticas de Chile y contó con la activa participación de representantes de Argentina, Belice, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay como países miembros, además con el apoyo durante todo el periodo y bueno, como ha sido desde que se creó este grupo, de la OIT como Secretaría Técnica y además la División de Estadísticas de la CEPAL. El objetivo de este grupo durante los 2 años que acaba de terminar fue avanzar en la armonización estadística para la medición de las estadísticas de las relaciones de trabajo e informalidad laboral, incorporando buenas prácticas de los países de la región que permitan identificar los avances y desafíos en la materia, así como las brechas de género. Esta mañana nos acompañan representantes del INEGI y del INE Chile, quienes van a hacer su exposición. En primer lugar tendremos a Juan Trejos Magos, que es economista mexicano egresado de la Escuela Superior de Economía del Instituto Politécnico Nacional, con una trayectoria laboral de más de 30 años en el sector público y especialista en mercado laboral. Actualmente se desempeña como subdirector del diseño, como subdirector de diseño conceptual y validaciones estadísticas de empleo y es vocal suplente en el Comité Técnico Especializado de Estadísticas del Trabajo y Previsión Social y como les mencioné, bueno, punto focal y coordinador de este grupo de trabajo. Además, va a participar, nos va a hacer una parte de la presentación también el señor David Niculcar, que es economista y estadístico del trabajo con más de 14 años de experiencia en el diseño y análisis de indicadores del mercado laboral y desde el 2015 es el jefe del Departamento de Estadística del Trabajo del INE de Chile y bueno, junto con Juan, coordinador de este grupo de trabajo. Y bueno, al finalizar la presentación de Juan y de David, tendremos una pequeña intervención de nuestra Marcela Cabezas de la OIT, quien ha acompañado a este grupo durante muchos años. Marcela es economista de la Universidad Católica de Chile, tiene un máster en economía y un máster en salud pública, ambos en la Universidad de Boston, Estados Unidos, y tiene más de 20 años de experiencia en distintas áreas de políticas públicas. Actualmente es la especialista en estadísticas del trabajo de América Latina y el Caribe en la OIT y bueno, ha sido quien ha estado acompañando a los colegas y a todos los países durante estos últimos años en el desarrollo de las tareas de este grupo. Antes de pasarle la palabra a Juan y a David, perdón, les recuerdo que pueden ir haciéndonos sus preguntas y o comentarios a través del chat. Y al finalizar la presentación de Marcela, que es la última que va a intervenir, vamos a dar un espacio para preguntas y comentarios. Por tanto, vamos a resolver las preguntas que nos vayan dejando en el chat. Y si desean hacer alguna intervención, les pedimos que nos levanten su mano virtual para poder habilitarles el micrófono. Así que sin más, dejo con ustedes a Juan, a David y a Marcela para que nos presenten los resultados de este grupo de trabajo. Muy buenos días a todas y todas. Muchas gracias por el espacio que nos dan para presentar los resultados de este proyecto a nombre del grupo de indicadores del mercado laboral. Pues les damos las gracias por esta atención y el objetivo de la reunión es presentarles un resumen muy ejecutivo de qué actividades realizamos en el marco de este proyecto, que ya lo señalaba Olga, pues se trata de las estadísticas de informalidad laboral y de relaciones de trabajo.
De manera general, el contenido de la presentación está dividido en 4 partes: aspectos generales, la situación de las estadísticas de informalidad laboral, las estadísticas de relaciones de trabajo y un cierre con los desafíos de la armonización en ambos tipos de estadísticas. Bien, dentro de los aspectos generales, ya no voy a señalar lo que ya bien señaló Olga sobre los datos del proyecto, los coordinadores, los países participantes, la asistencia técnica que hemos recibido de la OIT y de la CEPAL, y como también lo señalaba, es uno de los grupos más antiguos de la CEPAL, creado en 2011 y que ha venido trabajando de manera interrumpida todos estos años, tanto como bajo la batuta de grupo de trabajo como por la modalidad de proyectos que últimamente se ha trabajado. Y bueno, los temas ya los señalábamos, y la idea de este proyecto pues, es promover la armonización de las estadísticas a los estándares internacionales, intercambiar experiencias en la adopción de estos estándares internacionales y avanzar en la difusión de estos avances en reuniones y talleres para retroalimentar todo este proceso entre los países participantes. Ya de manera general, ¿qué estándares internacionales están asociados a los temas de informalidad y de relaciones de trabajo? Bueno, pues son prácticamente de los últimos 30 años, desde 1982 a la fecha, pues tenemos todas estas resoluciones, lo que tiene que ver desde 1982 con la resolución sobre estadísticas de la población económicamente activa, la forma en cómo se mide, pues impacta a ambos temas, la informalidad laboral y las relaciones de trabajo. Después vienen las resoluciones específicas en relación con la medición del empleo en el sector informal o la clasificación de situación en el empleo o la medición más amplia de la ocupación o el empleo informal. Y todo esto fue revisado por la Conferencia Internacional de Estadísticos de Trabajo en 2013, sobre todo las estadísticas que tienen que ver con la fuerza de trabajo, la ocupación y la subutilización, que ya de una u otra manera se habían tratado en las anteriores conferencias, pues en 2013 son revisadas y puestas al día. Y de ahí la preocupación de cómo los países están iniciando o ya llevan a cabo sus procesos de armonización a los últimos estándares internacionales. Y también relacionado con esta 19ª CIET, pues está la 20ª y la 21ª, relacionada específicamente con las estadísticas de relaciones de trabajo y estadísticas de la economía informal, que tiene toda esta relación con los temas que nos ocupan que nos ocuparon en el proyecto de este bienio. La que sigue, si me ayudas, David. De manera general, las actividades realizadas, solamente voy a destacar algunos puntos específicos. Tiene que ver, obviamente, partimos de hacer una consulta regional entre los países participantes. Esa consulta la realizamos en 2022. Integramos este informe diagnóstico que entregamos como avance a la CEPAL. Posteriormente, integramos las experiencias nacionales de cada uno de los países. Y finalmente, pues con estas dos grandes actividades, integramos el informe final que hoy estamos presentando. Pero también es importante mencionar que durante todo este bienio, pues realizamos talleres y reuniones de trabajo justo para compartir los avances con los participantes en este grupo y retroalimentar y fortalecer las experiencias de adopción de los estándares internacionales. La que sigue, bueno, ya vamos a entrar en materia, en la situación de las estadísticas de informalidad laboral. Como el objetivo, ya de alguna manera lo hemos señalado, pues es conocer
cómo estamos en materia de adopción de los estándares internacionales en materia de estadísticas de informalidad laboral, cuáles son los avances que tenemos, los desafíos con base en las últimas recomendaciones internacionales y también cuáles son esas mejores prácticas que los países pueden tomar como referencia para llevar a cabo estos procesos de armonización. La que sigue. Las estadísticas de informalidad laboral tienen dos componentes. Lo que se refiere a la ocupación o empleo en el sector informal, y que en el diagnóstico que realizamos, pues la mayoría de los países cuentan con estadísticas de ocupación en el sector informal. De los 15 países que participaron, 11 reportaron contar con este tipo de estadísticas, y obviamente la aplicación o la adopción de estas recomendaciones internacionales que se derivan de la 15ª CIET, donde se emitió la resolución sobre este tipo de estadísticas, pues recomiendan una serie de criterios o de variables que son referentes para acotar la medición del sector informal. Bien, entre los que destacan obviamente es la organización legal de la unidad económica, el registro fiscal y el tipo de contabilidad, digamos, son como los más relevantes. Algunos otros países además utilizan otras variables auxiliares como el tamaño de la empresa o el contrato de trabajo, etcétera. Todo esto, o el registro de pensiones también viene a ser otro elemento auxiliar. Y bueno, pues esto es lo que nos arrojó el diagnóstico. Seguimos. De manera general, aquí se presenta cuál es la cobertura y periodicidad de la difusión de estas estadísticas de informalidad laboral. Hay variación en cuanto a cobertura y en cuanto a periodicidad. Entonces prevalece tanto lo nacional como lo urbano en algunos casos, dependiendo de las mismas fuentes de información, o la trimestral y lo mensual en el caso de la periodicidad. Entonces hay una variedad de, coberturas y de periodicidad de difusión de estas estadísticas. Pero lo importante es que los países cuentan con este tipo de información. La que sigue. En cuanto a la empleo o ocupación informal, que es el otro componente, aquí 13 países reportaron contar con este tipo de estadísticas, y aquí lo más importante en términos de los criterios para definir la ocupación informal, pues es el registro en la seguridad social, el registro en el sistema de pensiones, ¿no? El contrato laboral, fundamentalmente, o las prestaciones laborales son, digamos, de las variables que más utilizan los países. En algunos casos es una sola, en otros casos es una combinación de más de un criterio, pero bueno, esto es lo que los hallazgos, digamos, en cuanto a este diagnóstico que iniciamos. La que sigue. Y también la cobertura y periodicidad, pues nos damos cuenta que también es variable. También la fuente de información de la cual provienen la información, desde encuestas en hogares de propósitos múltiples hasta encuestas especializadas sobre la fuerza de trabajo, son, digamos, de los más utilizados. Y la cobertura, bueno, pues igual, variable, nacional, urbano, rural o área metropolitana, ¿no? En algunos casos, pues se tienen más de una cobertura mucho más amplia, entonces ahí se aparece señalado, ¿no? Como el caso de Costa Rica, pues que prácticamente tiene todas estas coberturas excepto el área metropolitana, ¿no? En la periodicidad, bueno, pues también es una variedad, y destaca lo mensual y sobre todo lo mensual es lo que destaca en este caso. Algunos otros, también hay países que, aunque tienen igual y no publican la información, pero la tienen ahí disponible. La que sigue. Bien, en términos, este es el resumen, digamos, ya una vez pasada la revisión del diagnóstico, ¿cuál es la adopción
de estas recomendaciones, si bien la mayoría de los países siguen la 17ª Conferencia Internacional de Estadísticas del Trabajo para medir la ocupación informal, y la 15ª CIET para lo que tiene que ver con el empleo en el sector informal. Bueno, pues también ya hay países, identificamos países que ya han adoptado la 19ª Conferencia Internacional de Estadísticas del Trabajo, que actualiza sobre todo las estadísticas de fuerza de trabajo. La 27ª también ya algunos países la han adoptado y que tiene que ver con la adopción de la resolución en materia de relaciones de trabajo y que, bueno, pues impacta, estas dos conferencias impactan pues las mediciones de las estadísticas de informalidad, y otros más pues han realizado pruebas o tienen planes ya para realizar estas pruebas para adoptar las últimas recomendaciones internacionales. La que sigue. Pasamos a la segunda parte. Al recopilar las experiencias nacionales, pues inicialmente habíamos decidido seleccionar 2 o 3 países con las mejores prácticas. Sin embargo, al tener un diagnóstico y donde la mayoría, muchos países pues ya tenían estas estadísticas, pues decidimos realizar, recopilar las experiencias de todos los países con base en una ficha técnica. Aquí están los diferentes componentes que tenemos y de los cuales les voy a compartir algunos aspectos relevantes. Entonces tenemos el diagnóstico de todos los países y sobre todo en cuanto a oportunidad y difusión. Bueno, pues también hay una variación desde Argentina, que se tarda un trimestre para difundir los datos tanto mensuales como trimestrales, Belice entre 2 meses, 2 meses y medio, o Bolivia, que tiene pues mucha oportunidad, entre 15 y 20 días, y así sucesivamente, ¿no? Costa Rica tarda aproximadamente 5 semanas después de terminado el mes, o en el caso de República Dominicana, bueno, pues que tarda unos 90 días después de concluido el levantamiento del campo. Y allí pues nos damos cuenta pues de la oportunidad con la cual se difunden este tipo de estadísticas. La que sigue. En cuanto al último dato disponible, pues se reporta obviamente esta recopilación de información, pues la hicimos entre abril y mayo de 2022, pues ya se tenía, de 2023, perdón, ya se tenían los datos prácticamente de 2022, todos casi reportan, y algunos reportan los menos, Paraguay 2021, pero algunos otros ya cuentan con datos de 2023, sobre todo por el periodo en el que se realizó esta recopilación de las experiencias. Entonces, pues, la que sigue. Y en el acceso a la microdatos, pues aquí cabe destacar nada más que pues la mayoría de los países que cuentan con este tipo de estadísticas ponen a disposición del público usuario de manera gratuita y accesible en sus páginas de internet, pues los microdatos de dónde provienen las estadísticas de informalidad laboral, salvo algunos datos contados ahí que se permite el acceso, pero es un poco más controlado, como el caso de Belice. La que sigue. Y por último estaré comentando pues cuáles son algunos de los desafíos en la adopción de las recomendaciones, sobre todo de la 19ª, la 20ª y de la 21ª CIET, que pues, tiene que ver todo esto con el tema de las estadísticas de informalidad. Algunos países como Argentina pues ya se encuentran en este proceso de actualización. Belice pues comenta que pues hay que convocar a las diferentes partes interesadas y consensar pues estos cambios, ¿no? Bolivia, bueno, pues los cambios implican aumentar, digamos, ahí los cambios implican llevar a cabo levantamientos en forma paralela, no dejarlos cambiar de un momento a otro. Obviamente, en el caso de Brasil, pues se van a adoptar estas recomendaciones en un módulo complementario. Chile, bueno, pues es de los que ya cuentan
ya han adoptado estas recomendaciones, ya hicieron la transición y también ya avanzado en la medición de, de las relaciones laborales, ¿no? Colombia pues trabaja en la publicación de otros indicadores de informalidad. Costa Rica pues, está realizando pruebas y se requiere también un periodo de transición. Y la que sigue. Cuba, bueno, pues Cuba es de los países que está, digamos, en este proceso de actualizar también su encuesta de hogares para contar con estas estadísticas, ¿no? Otros están planificando pruebas. Y bueno, todos estos retos se destacan, pues que se requieren, estos cambios, pues planearlos, se requieren pruebas, se requieren recursos, se requieren hacer una evaluación de cuáles son los impactos y se requiere, pues, planear todo este proceso de transición. Y digamos que con esto yo cerraría el tema de las estadísticas de informalidad laboral y le pasaría yo el micrófono a mi colega David Martínez, que va a continuar con la presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan. Entonces me corresponde a mí compartir con ustedes un poco lo que ha sido el diagnóstico y el trabajo que hemos realizado con respecto a los avances que ha tenido la región en la incorporación de las recomendaciones sobre estadísticas de relaciones de trabajo y profundizar también en los desafíos, ¿verdad? Creemos importante poder compartir con ustedes cuáles son los desafíos que tenemos como región y en conjunto también construir cuáles van a ser los objetivos también del siguiente bienio. Bueno, para poder definir el estado actual de la región, se elaboraron un par de consultas. La primera de ellas fue en el 2022. Estaba enfocado en la práctica de los países con respecto a la medición de la situación en la ocupación. Y en esa oportunidad el diagnóstico nos señalaba que con respecto a la incorporación del nuevo clasificador de situación en la ocupación, que es la CISO 18, la mayoría de los países se encontraban en una situación de no realización de pruebas, es decir, en una situación de evaluación de la estrategia a implementar. Durante 2022 habían 7 países que señalaban estar en esa situación. No obstante, habían 6 países que ya habían realizado pruebas y habían 2 países que todavía no se ponían en marcha con respecto a evaluar cuál iba a ser la estrategia. Por tanto, en su mayoría podemos observar que había un cierto déficit, ¿verdad? Un déficit con respecto a la implementación de estas nuevas recomendaciones. El, el gran desafío para los países de la región con respecto a la implementación de la CISO 18 es tratar de lograr un equilibrio, ¿verdad?, entre oportunidad y precisión, ya que posiblemente los cuestionarios de las encuestas de fuerza de trabajo van a tener que aumentar en términos del número de preguntas y eso implica, por tanto, un aumento también en la complejidad, un aumento también en la carga de los informantes, ¿verdad? Porque la recomendación, ¿verdad?, para poder incorporar la CISO 18 implica la incorporación de variables que son en algunos casos transversales o de alguna manera preguntas complementarias que permitan indagar un poco más acerca de las relaciones de trabajo y la existencia de cierta dependencia tanto organizativa como económica en los vínculos laborales que actualmente existen en el mercado laboral. Y otro punto también importante es que para poder implementar las recomendaciones sobre relación de trabajo, indudablemente es importante previamente haber podido incorporar también las recomendaciones de la 19ª, ¿ya? De alguna manera, cada una de las recomendaciones que se han ido aprobando en las últimas 3 conferencias marcan de alguna manera em, cierto, ciertos pisos de alguna manera que permiten ir avanzando y por tanto son recomendaciones que no se pueden ver de manera excluyente por sí sola,
sino que tienen que ser vistas de una manera estratégica y complementaria, porque si no implemento la 19ª, probablemente voy a tener muchas más complejidades para implementar las recomendaciones de relaciones de trabajo y posteriormente también las que se acaban de aprobar sobre estadísticas de economía informal. Y eso fue uno de los temas que también se discutieron en este bienio. Y en este sentido, bueno, el grupo de trabajo trató de aportar en la recopilación de este diagnóstico y en compartir buenas prácticas que nos permitan que los países que se encuentran en un estado de desarrollo avanzado, los que ya habían realizado pruebas, que como señalamos habían sido al menos 6 países, eh, y pruebas en distintos grados, es decir, algunos casos pruebas cognitivas, en otros casos, además de pruebas cognitivas, pruebas de campo, eh, y en algunos casos también países que ya incorporaron estas recomendaciones en la medición regular. Y por tanto lo que se buscó es tratar de compartir estas buenas prácticas, permitiendo crear una comunidad de alguna manera de cooperación horizontal en la región. Eh, Pasando ya a lo específico, que tiene que ver con la identificación de los contratistas dependientes, que de alguna manera es la nueva categoría, ¿verdad?, dentro de este nuevo clasificador, y por tanto es donde está el principal desafío, ¿ya? La mayoría de los países ya tiene experiencia eh, en la captura, por ejemplo, del trabajo dependiente a través de la captura de los trabajadores asalariados, y por el lado de los independientes también hay una vasta experiencia en la captura del trabajo por cuenta propia, de los empleadores, y la situación de los países en algunos casos es a través de un set de preguntas, ¿verdad?, de autoclasificación, en algunos casos a través de una sola pregunta de clasificación, pero en este caso en particular, el gran desafío tiene que ver con que se crea una nueva categoría, ya se incorpora una nueva categoría en este clasificador que se llama los contratistas dependientes, y esta categoría proviene de dos vertientes de clasificación, por tanto proviene tanto del trabajo asalariado como del trabajo por cuenta propia, ¿ya? Y parte de las discusiones que tuvimos en este bienio es sobre cuál iba a ser la estrategia para poder capturar o para poder identificar estas situaciones laborales dentro de nuestros instrumentos de recolección. Y bueno, la OIT ha publicado manuales sobre cómo adoptar esto en la encuesta de fuerza de trabajo, y en esos manuales se hablan de distintas estrategias, ¿verdad? Distintas maneras de cómo capturarlo, no siendo una sola manera la única forma de identificarlos. Eh, entonces, en este diagnóstico partimos viendo la identificación dentro de los trabajadores asalariados, y dentro de esto podemos señalar que existe un cierto consenso en el uso de ciertas variables, de variables transversales. Entre eso está el contrato de trabajo, ya la forma de pago y la seguridad social, y que finalmente conforman un poco el concepto de riesgo, ¿ya? El riesgo económico que asumen los trabajadores en el caso de la no existencia de un contrato, ¿verdad? De la no existencia de un contrato que de alguna manera de trabajo, que formalice ese vínculo laboral, por tanto significa estar en una situación de mayor riesgo o mayor inestabilidad que un trabajador asalariado que sí tenga contrato. En el mismo caso de la forma de pago, que tiene que ver con el riesgo económico en términos del ingreso que recibe este trabajador, es muy distinta a la situación de un asalariado regular que tenga un pago fijo, que no dependa de factores secundarios como que no dependa principalmente, porque puede ser un ingreso complementado con ingresos variables, pero gran parte del ingreso de alguna manera es estable. También es una variable de identificación de este riesgo. Y en el caso de la seguridad social, eh, el- el- la existencia de que a través de ese vínculo laboral, este trabajador contribuye
al sistema de seguridad social, contribuye no a un sistema de seguridad universal, sino que un sistema contributivo, ¿verdad? Aporta a su seguridad social. Bueno, en este caso, esa condición también se relaciona mucho con la medición de informalidad laboral. Em, Algunas cosas que se conversaron también en esta lógica de buscar minimizar los costos que esto va a tener en términos de implementación en los cuestionarios, es que hay que estudiar muy bien la legislación nacional y dentro de este estudio está el tema de cómo yo identifico a trabajadores que tengan algún tipo de contrato comercial. Por tanto, ese vínculo laboral como trabajador asalariado, esta dependencia o esta subordinación, tiene que ver con la existencia de un contrato, de una prestación de un servicio, un contrato comercial, y no la existencia de un contrato de trabajo propiamente tal. Entonces, en varios países de la región, la legislación tiene incorporado este tipo de relaciones laborales en los códigos del trabajo. Por tanto, la búsqueda es como a través de qué pregunta específica o a través de qué mecanismo yo puedo identificar estos casos de forma rápida, ya sin tener que hacer un set de preguntas adicionales. Y ahí, bueno, está el caso de Chile, por ejemplo, que tenemos el tema de los trabajadores que entregan una boleta de honorario, y por tanto, si yo identifico estos casos dentro del trabajo asalariado, automáticamente yo puedo identificar también de que existe un contratista dependiente. Por el lado de los trabajadores por cuenta propia, eh, podemos decir que un poco más complejo, ¿ya? Porque estas preguntas transversales que les mencionaba antes, contratos, la forma de generación de ingresos y el tema de la seguridad social, son preguntas que en varios países ya están presentes en los cuestionarios. No obstante, en la medición de los contratistas dependientes dentro del trabajo por cuenta propia, sí hay un gran desafío porque sin duda implica la incorporación de preguntas adicionales que permitan identificar la dependencia organizativa, la dependencia económica, con respecto a un tercero que de alguna manera le impide que efectivamente este trabajador por cuenta propia tenga absoluta independencia con respecto a ciertas decisiones. Por ejemplo, la decisión de en qué lugar de trabajo yo realizo mi actividad, definir, por ejemplo, el precio de su producto o servicio, el horario de trabajo y también la asistencia de una dependencia económica con respecto a los medios de producción, ¿ya? Como insumo, maquinaria, local de trabajo, vehículo. Eh, bueno, la fijación de precio es uno de los criterios más utilizados en algunos países y también en algunos casos se utiliza también como un filtro adicional para identificar estos casos la existencia de un solo cliente o un solo proveedor. En algunos casos se utiliza como en una lógica como de cascada en la forma de identificar estos casos, por tanto lo pongo como un filtro en el proceso de identificación. En otros casos lo utilizo solo como con la finalidad de caracterizar mejor esta situación y en otros casos no se incorpora. En algunos países no se incorpora y se va directo a la identificación de la dependencia. Acá un cuadro con algunas estimaciones que son preliminares, que son estimaciones no oficiales, ¿verdad? Porque actualmente no hay ningún país de la región que esté o que haya publicado oficialmente estos resultados. Siguen todavía en proceso de evaluación, de estudio también de cuál va a ser el algoritmo definitivo para identificar a estos contratistas dependientes. La República Dominicana, que tiene una estimación de un 3,7, México un 9,6%, Chile un 9,8%, Ecuador un 11,5%, Uruguay un 4%. Algunas características que son relativamente transversales, con algunas excepciones, es que si yo descompongo este nivel, ¿verdad? Este porcentaje, y evalúo de dónde proviene, bueno, provienen principalmente del trabajo independiente, del trabajo por cuenta propia, ¿ya? Tienen mayor proporción con respecto al caso del trabajo asalariado.
acá, bueno, un poco más de detalle ya de estas estimaciones. Bueno, ¿en qué fase se encuentran los países? Ya hicimos también una recopilación, esto ya lo hicimos en el año pasado, disculpen, este año 2023, ya estoy pensando que estamos en 2024. Este año nos enfocamos mucho en ver los avances con respecto a las pruebas que se habían realizado y también en el caso de los países que no habían realizado pruebas, también consultar y preguntar acerca, bueno, de cuáles van a ser los plazos y las fases que vienen. Em, por ejemplo, Argentina señala que están realizando pruebas de cuestionario eh, y han iniciado ya ciertas actividades para poder estudiar la implementación de la ISO 18 y se espera poder realizar pruebas de cuestionario durante el año 2024. Belice, en el caso de Belice, no es prioridad por el momento. Bolivia está en proceso de elaboración de la nueva boleta y no hay una fecha aún determinada. Y Brasil también no hay información con respecto a cuáles van a ser los planes futuros. En el caso chileno, estamos con una mesa de expertos, estamos trabajando en esto. Presentamos algunas características del impacto que va a tener estas estimaciones en el taller que hicimos la semana pasada en Chile y esperamos el próximo año 2024 publicar estos resultados. En Colombia se contempla una adopción parcial del clasificador con la inclusión de 3 preguntas orientadas a la identificación de estos casos y no hay fecha todavía definitiva. En caso de Costa Rica, se espera poder realizar un diseño y implementarlo durante 2026. En Cuba no existen planes actualmente. En Ecuador tienen programado realizar pruebas piloto durante el segundo semestre de 2023 y están preparando durante 2024 la recolección de la nueva encuesta que se levantará de forma paralela a la ENEMDU durante 12 meses. A la fecha, en el caso mexicano, se han realizado pruebas cognitivas y existe una definición de flujo de preguntas y en 2024 se tiene planeado levantar la encuesta de fuerza laboral que incluiría las preguntas. En el caso de Paraguay, está previsto para 2024 la recolección de una prueba piloto, Perú aún en proceso de definición y República Dominicana realizando los últimos ajustes al flujo de preguntas. Y Uruguay se espera durante 2023 publicar informes sobre caracterización de ocupación que muestre en parte la identificación de dependientes. Bueno, a raíz de este diagnóstico, y esta es la última parte de la presentación, planteamos algunos desafíos. Bueno, tenemos una heterogeneidad en la adopción de los últimos estándares. Por tanto, creemos que uno de los principales desafíos en esta brecha de armonización es tratar de ir de alguna manera disminuyendo de alguna manera esta brecha con respecto a la implementación de las recomendaciones de la 19ª. Eso marca un piso eh, importante para poder seguir avanzando con el resto de las recomendaciones y por tanto una de las recomendaciones de alguna manera que hacemos a los países es poder tratar de un poco empujar un poco a las oficinas de estadística de alguna manera a tratar de poder avanzar con la implementación de la 19ª para poder eliminar cualquier tipo de brecha con respecto a la medición de la ocupación. Eh, Cobertura de las estadísticas. Bueno, hay temas conceptuales, hay temas también en términos de desagregación geográfica de los datos y también en términos temporales. Es recomendable avanzar en contar con definiciones y mediciones acorde con las recomendaciones internacionales y eso en términos conceptuales es algo que todos los países están de acuerdo con que esto es algo que tenemos que avanzar. En lo geográfico, en la desagregación de los datos
hay desafíos ya en desagregación para algunos dominios de estudio, para algunas subpoblaciones que son importantes y son relevantes para análisis del mercado laboral. Y en términos de temporalidad y oportunidad también, vemos también como un desafío también avanzar en disponer con datos con mayor frecuencia, especialmente datos trimestrales o datos mensuales en algunos casos, si es que el diseño de la muestra y de la encuesta lo permite. Em, en el tema de perspectiva de género, la mayor parte de los países reportan disponer de información desagregada según sexo. Hay un desafío en la construcción y difusión de indicadores de informalidad laboral desde una perspectiva de género para mostrar las desigualdades en la inserción y situación laboral entre mujeres y hombres. Y esto también se vincula con las relaciones de trabajo, queda un gran desafío a los países de evaluar esta nueva categoría de contratista dependiente y evaluar también las brechas que evidencia de alguna manera esta nueva categoría en términos de la relación de trabajo que tienen las personas que tienen, por ejemplo, que provienen del trabajo por cuenta propia, que provienen del trabajo asalariado y también cómo se vinculan con el género. En términos de difusión, lo mencionó Juan, la región, casi la mayoría de los países ofrece información básica, tanto de acceso a los datos, microdatos, y también se cuenta con calendario de difusión, lo cual es muy positivo. Hay acceso a los microdatos, que de hecho en algunos países no se hace, y en el caso de América Latina hay una experiencia de décadas de diseminación de este tipo de información. Hay que consensuar una oferta de información básica e indicador de informalidad para avanzar en la armonización y la comparabilidad internacional. Hay indicadores que uno puede decir que son principales: identificar la tasa de ocupación informal, también identificar la tasa de ocupación informal dentro del sector formal, dentro del sector informal. Y en el caso de relaciones de trabajo, va a ser un gran desafío también en términos de difusión, el cómo se difunde esto a los usuarios, cómo se discute con ellos eh, esta nueva categoría. Los retos que va a tener esto en términos de los cambios conceptuales. En términos de capacitación y recursos, em, creemos nosotros que la adopción de estos nuevos estándares implica contar con áreas conceptuales que sean sólidas, con cierta estabilidad en el tiempo, que permitan buenos diseños conceptuales, que permitan dar seguimiento también a las distintas pruebas y etapas dentro de la producción estadística. La disponibilidad de recursos, tanto para realizar pruebas como para implementar los cambios, se hace necesario. Esto es un tema que también los países han planteado. Hay una preocupación en algunos casos por la ruptura de la serie, y en el caso de relaciones de trabajo, es clave también que los países decidan si es que la implementación de este nuevo clasificador, desde el primer nivel jerárquico hasta el último nivel jerárquico, parte de una construcción totalmente nueva del flujo del cuestionario, o parte de alguna manera del uso del clasificador anterior, que es la CICE 93. Y bueno, también finalmente hay que hacer los esfuerzos para mantener el funcionamiento del grupo de trabajo. Creemos que el grupo ya se ha conformado en una comunidad de apoyo, de conocimiento, que va más allá de la implementación de estos proyectos bienales, sino que es un grupo permanente de apoyo y de comunicación. Bueno, ese es el informe final que se entregó a la OIT. Y no me queda más que darle las gracias por su tiempo y por escuchar esta presentación. Muchas gracias, David. Marcela, te pasamos la palabra a ti ahora para que nos puedas hablar un poquito de lo que se viene, los desafíos y puedas hacer el cierre de la presentación de los resultados. Sí, porque entiendo que la idea, lo que no sé es si yo sigo viendo la presentación. Sí, estoy cerrando, dame un segundito, pero Perfecto. déjame Y compartir. ahí yo creo que también yo voy a hacer el cierre, pero ahí vamos a abrir, ¿cierto? La idea es conversar. Entonces, para que también Juan prenda la cámara. A ver,
Los chicos, yo creo que todavía hay que hacer ciertos ajustes. Tenemos algunas conversaciones pendientes también al interior del grupo de qué es lo que podemos entender por avances, por ejemplo, en la adopción de una resolución determinada. Yo creo que cada uno de los países estamos entendiendo cosas distintas. Lo mismo sucede también con ciertas cosas que tienen que ver con los criterios. A ver, ¿qué es lo que yo creo que es importante resaltar, sobre todo para muchos de los países que están hoy día escuchándonos y que no han formado parte del grupo y que ahora quieren formar parte del grupo? Eh, lo primero es tener claro, creo que no me acuerdo si lo dijo Juan cuando hizo todo el relevamiento de la historia, digamos, de las resoluciones. Si ustedes miran históricamente hacia atrás, efectivamente hubo una época en que uno podía ir adoptando resoluciones por separado, digamos. Me estoy refiriendo a las resoluciones principales de ciertas conferencias. Lo que sí ha pasado en las tres últimas conferencias, desde el 2013, 2018 y ahora con el 2021, es que en la adopción de la 19ª, que dice relación con el nuevo marco conceptual del mercado del trabajo, la adopción de la 20ª, que dice relación con las relaciones de trabajo, y la que se acaba de adoptar ahora y que tiene todavía que pasar por el comité de administración, pero que ya los países en el fondo la aprobaron, que tiene relación con la medición de la informalidad, están de alguna forma, eh, ya ni me acuerdo la palabra, concatenadas. O sea, es muy difícil, por ejemplo, que uno pueda aplicar las recomendaciones de informalidad completas si uno no ha aplicado, no ha adoptado la 20, por una razón muy fundamental. En la 20 yo identifico esta nueva categoría de la relación de trabajo que dice relación con las contratistas dependientes y por lo tanto tengo que tener claro cuáles son los criterios que me impone la 21 para poder decir cuándo un contratista dependiente es formal o informal. Y lo mismo sucede hacia atrás con la 19ª. Cuando la 19ª, al cambiar el marco conceptual, influye en todo lo que viene después. Entonces, cuando Juan habla y muestra cómo están relacionadas, y creo que David también lo dice, aquellos países que no han adoptado plenamente la 19ª, que son un número importante de los de la región, es importante trabajar la adopción en simultáneo, ¿ya? Ahora, ¿cuáles son los problemas que nos enfrentamos? Los voy a tratar de hablar sobre ellos hacia el final. Yo voy a hablar muy poquito ahora. Eh, pero es importante que ustedes tengan en consideración que el trabajo que estamos haciendo en este grupo ha sido un avance enorme. Ya viene quiero hacer mención también a David Gleibrand, que espero que esté conectado. Esto ya viene cuando ustedes estuvieron trabajando en conjunto la adopción de la 19ª con el proyecto que tuvieron de bienes públicos y cuando tuvieron todo el apoyo de la OIT en ese proyecto y armaron un cuestionario como especie de armonizado, sugerido para para los países que formaron parte del grupo y que formaron parte del proyecto. ¿Por qué? Porque lo que ha sucedido y lo que está sucediendo es que hay países que van a tener más recursos, que tienen más experiencia o que son oficinas de estadística con más recursos, no solamente financieros, sino también humanos, y por lo tanto la experiencia que tienen este tipo de oficinas de estadística o ayuda a que el resto, que puede ir un poquito más atrás, pueda ir adoptando también toda la experiencia que van ganando ustedes en las pruebas. Entonces, es vital que ojalá la mayor cantidad de países de la región estén en este grupo. Es un grupo que yo creo que ha ayudado a muchos a adelantar trabajo, ¿ya? Y por eso invito a los que estén siguiéndonos y que todavía no se han incorporado al grupo para el siguiente bienio, que lo hagan. ¿Por qué? Porque lo que viene ahora es reforzar lo que hemos estado haciendo para poder terminar con las adopciones, por todas las razones que estaba poniendo David al final de su presentación. También es importante que ustedes sepan que este documento también se envió a Ginebra, tal como lo menciona David. Yo creo que todavía tenemos que hacer algunas que otras precisiones en el documento, lo seguiremos trabajando, y que se tomó en consideración para cuando se hicieron las presentaciones en la conferencia respecto de los avances de implementación de las dos conferencias anteriores, de la 19ª y de la 20ª. Y también el trabajo que se ha llevado a cabo, por ejemplo,
en las pruebas que han ido haciendo, cognitivas, cuantitativas, en la implementación de la 20, varios países, aun cuando no hay implementación oficial todavía por parte de los países de la región, también fue incorporada fuertemente en el trabajo que se hizo ahora en la resolución principal de la 21ª. Incluso en el comité especial que analizó la resolución principal, se presentó, por ejemplo, la experiencia de México con todas sus pruebas cognitivas y cuantitativas, y también se ha tomado en consideración también la experiencia de Chile, que es una de las también más avanzadas que tiene la región. Entonces, es importante, ese es mi mensaje principal, seguir trabajando en conjunto. ¿Qué tarea, o sea, qué dificultades tiene la adopción de estas resoluciones y por qué muchos países, a pesar de tener muchas veces pruebas, se han atrasado en adoptarlas o han ido más lento de lo que uno quisiera? Mucho de eso tiene que ver con el miedo al rompimiento de series y por eso, por ejemplo, Ecuador ahora plantea que está teniendo un levantamiento en paralelo precisamente para no romper la serie. Y también, y es muy importante este aspecto, el tema de la comunicación. Cómo uno lo comunica, se producen cambios en las cifras oficiales, hay impacto en los indicadores principales, sobre todo cuando uno implementa la 19ª. Y por lo tanto, ahí la OIT quiere plantear también nuestra disponibilidad y disposición para apoyarlos en ese aspecto también, de cómo plantear estas adopciones, porque creemos que hemos ido detectando que es una de las principales dificultades que tienen muchos de los países. ¿Ya? Eh, Hacia el final, también me gustaría proyectarnos hacia lo que viene en el siguiente bienio y contarles que en la 21ª también se conversó de qué es lo que viene de los desafíos futuros, más allá de la adopción, obviamente, de la resolución principal, que es la resolución número 1 de medición de informalidad. Se relevaron ciertos aspectos que son fundamentales del mundo del trabajo, que tienen que sufrir modificaciones, estudios adicionales o mesas de trabajo. Voy a mencionar nomás las temáticas. De las 4 que yo creo que son las más, no sé si relevantes, pero las que van a requerir y que ya están requiriendo trabajo. La primera de ellas es trabajo de plataformas, en donde varios países ya han estado tratando de experimentar con alguna pregunta. El caso de Chile también se presentó en la conferencia porque probablemente es de los más avanzados de la región respecto a este tema. Migración laboral internacional ha resultado ser crucial. Lo hemos conversado con muchos de ustedes y acá se pretende en el próximo año o a corta distancia, digamos, si uno dice eso, mediano plazo, actualizar las directrices sobre migración laboral internacional que se presentaron y que fueron adoptadas en la conferencia 20. Otro tema que aparece como crucial dice relación con el trabajo de cuidados. Ya aquí presentaron temas de desafíos de género. Y lo último, en que ya se lleva un buen tiempo trabajando y que se pretende tener listo en vista para la siguiente conferencia o antes de la siguiente conferencia, tiene que ver con la actualización del clasificador de ocupaciones. Yo creo que me quedaría hasta acá y abriría la conversación para que pudieran hacer preguntas y pudiéramos intercambiar impresiones. Y también animo también a los países que nos están acompañando y que no han formado parte del grupo de trabajo a que también se animen a participar y ahora también a preguntar. Con eso yo me Muchas quedo. gracias, Marcela. Bueno, mientras se van animando las preguntas, tenemos una primera ya en el chat, va dirigida a Juan y la Ceilda Martínez le pregunta, en su experiencia y diagnósticos, ¿qué factores determinan el poder difundir con oportunidad los datos de mercado laboral y principalmente de informalidad en los países? Gracias por la pregunta. Voy a tratar de responder qué es lo que identificamos en el diagnóstico. Igual David podría comentar algo más adelante al respecto. Uno de los aspectos que se identifican es el tipo de fuente de información. Los países que tienen encuestas continuas, pues ya tienen muy estandarizados sus procesos
y tienen una oferta regular de información. Algunos países ya tienen integrados dentro de esta oferta regular de información de su encuesta de fuerza de trabajo, también un set de estadísticas que tienen que ver con informalidad laboral. Entonces, digamos, como que tienen mucha oportunidad cuando ya están como que muy alineados sus procesos de trabajo. Otros lo hacen en una segunda etapa, entonces como que hay un periodo de tiempo entre los que difunden los datos de manera regular de su fuerza de trabajo y los datos de informalidad laboral. Entonces ahí hay como que podría haber una oportunidad en cerrar esta brecha. El otro aspecto es para aquellos países que no tienen encuestas continuas o especializadas de fuerza de trabajo, está relacionado con que son encuestas de propósitos múltiples, ¿no? Y fundamentalmente el tema del mercado laboral es un tema más de todos los otros, ¿no? Muchos de los países centran mucho el tema en la medición de la pobreza, ¿no? Que les interesa mucho, y el mercado laboral también, ¿no? Entonces, y además, obviamente, sí tienen una regularidad, pero al no ser continua, hacer muestras independientes, ¿no? Pues hay un proceso ahí también de cambio, de aprendizaje de los equipos de trabajo cuando generan los resultados. Incluso algunos países pues requieren de asistencia técnica de la OIT para analizar previamente los datos, ¿no? Para que todo esté bien, y entonces pues ahí se pasa otro tiempo, digamos, en cuanto se difunden de manera, en que se difunden los datos. Entonces, yo identifico esos elementos que, pues, se requiere, digamos, de un trabajo más, permanente de los equipos de trabajo y de asistencia técnica para construir estas capacidades que permitan ir cerrando las brechas entre lo que cierra el levantamiento de la información y lo que se difunden, los datos. Muchas gracias. David, no sé si quieras complementar porque se relaciona también con el tema de las estadísticas de relaciones de trabajo, todo esto de la oportunidad. Sí, solo agregaría que cuando nos enfrentamos a instrumentos que son encuestas multipropósito y que se enfocan tanto, no solo en la medición de estadísticas del trabajo coyunturales o regulares, sino que también incorporan información de ingresos, medición de pobreza o de otras dimensiones, creo yo que en esas situaciones se hace mucho más complejo la adopción de nuevas recomendaciones porque, bueno, de partida implica una mayor carga a los informantes ya de instrumentos que ya son pesados, ¿verdad? Que ya son, en términos de la cantidad de preguntas, ya son instrumentos que son complejos de levantar. Entonces, además agregar nuevas recomendaciones que impliquen medir, en este caso, informalidad laboral, que no es fácil de medir y que no se mide solo con una pregunta, se tiene que medir con varias preguntas adicionales. Por ejemplo, si nos queremos alinear con las recomendaciones, tenemos que medir el tema del registro. No basta con el tamaño, como antiguamente se hacía, que como si de acuerdo a cierto tamaño de la unidad económica uno asumía que eran unidades económicas informales. Ahora hay que incorporar las preguntas de registro. Cuando yo quiero medir el sector al cual pertenece la unidad económica del trabajador asalariado, ¿verdad? Yo le pregunto a ese trabajador asalariado por información de la unidad económica en la cual trabaja. A veces pasa que no solo basta con preguntarle si la unidad económica está registrada, tengo que incorporar algunas preguntas proxy que me permitan buscar ciertos rasgos de formalidad, y eso implica agregar preguntas adicionales. Por lo tanto, yo creo que qué cosas hacen que los países se enfrenten a mayor dificultad en términos de oportunidad de la adopción. Creo yo que es cuando tenemos países que tienen encuestas que son multipropósito o grandes encuestas de hogares. Creo yo que ahí se hace mucho más complejo, a diferencia de encuestas específicas de ocupación o de fuerza de trabajo. Olga, una consulta. ¿Los países pueden levantar la mano para hacer preguntas o tienen que hacerlas todas en el chat? No pueden levantar la mano. O sea, el formato les permite levantar la mano, ya. Si alguien quiere intervenir, les podemos habilitar
su micrófono. No tenemos más preguntas por ahora, sí, muchas Sí, felicitaciones no, al hay una, grupo por el trabajo hecho. Eh, la de desde, Guatemala. desde Perú comparten una información, Guatemala, a ver si me ayudan. Yo te la No, veo. no. Dice, saludos desde Guatemala, ¿qué tan grande tiene que ser la boleta de trabajo? Gracias, Marcela. A ver si ahí Juan o David nos ayudan a responder. Bueno, pues sí es una pregunta bastante compleja porque pues depende del tipo de encuesta que tengamos, ¿no? Como ya lo señalaba David, si es una encuesta de propósitos múltiples, bueno, pues la boleta de trabajo tendría que cubrir como que los temas básicos, ¿no? No puedes abundar mucho más allá de temas básicos, ¿no? Cuando es una encuesta especializada, pues a lo mejor pues, tienes un poco de margen, mayor margen para incorporar algunas preguntas al ser la encuesta especializada, pero igual se tiene que evaluar pues cuáles son esas preguntas clave que te van a determinar, a ir aproximando a los fenómenos que quieres medir, ¿no? No tenemos un balance propiamente dicho de qué tamaño son las boletas o las baterías de preguntas del tema de trabajo sería, a lo mejor sería algo interesante que Pero yo sí quiero podríamos agregar algo ahí, tener. Juan. Y y bueno, este tema de la extensión, pues sí también depende de los recursos con los que cuentes cada país, porque tiene que ver con tiempos de entrevista, etcétera, ¿no? Gracias. Yo quiero ahí agregar algo igual como IT y también porque a la larga lo que uno debiera medir en lo que es importante para la política pública. Uno no mide por medir, uno mide para poder alimentar de información y de datos a la gente que tiene que hacer la toma de decisiones. Y en ese sentido, una temática que es crucial en la región, dada el impacto que tiene, es efectivamente la informalidad. La informalidad es una temática relevante para la política pública es crucial. O sea, si ustedes miran los niveles de informalidad que tiene la región, no es una temática que uno pudiera soslayar. Lo que sí es cierto es que lo que señala Juan tiene toda la razón del mundo. O sea, cuando yo tengo una encuesta dedicada, tengo mucho más espacio para poder complementar en el cuerpo central, digamos, coyuntural que yo tenga. Pero también es factible, y ya lo hemos estado conversando en muchas reuniones del grupo de trabajo, en que aquellos aspectos, informalidad es uno de ellos, si yo tuviera una encuesta muy cargada, que no cambian estructuralmente, coyunturalmente, de un mes para otro, de un trimestre para otro, de forma radical, ¿ya? Informalidad podría ser uno de esos. Uno podría levantarlo, por ejemplo, una vez al año. Uno podría tener módulos rotativos en la encuesta de forma tal de no recargarla, ¿ya? Pero hay ciertas temáticas que debieran estar en la encuesta. Una de ellas es informalidad, sobre todo en esta región. David, no sé si tú quieres complementar algo más. Sí, sí. Comparto absolutamente contigo de que una estrategia que los países debieran estudiar es la utilización de módulos rotativos y el aprovechamiento también de los diseños muestrales de nuestras encuestas de fuerza de trabajo, que tenemos diseños que en algunos casos son de pseudos paneles, ¿verdad? Que vamos siguiendo a las viviendas, ¿verdad? A los hogares y a las personas en esas respectivas unidades muestrales en el tiempo y por tanto puedo ir combinando módulos. El IBGE de Brasil tiene mucha experiencia en eso. Pero también comparto contigo de que hay también fenómenos que, por ejemplo, con la pandemia, uno en algún momento creería que eran fenómenos más estructurales y el shock de la pandemia efectivamente modificó ciertos patrones que ahora efectivamente hacen que efectivamente la informalidad laboral tenga un dinamismo más fuerte que el que tuvo históricamente en América Latina y por tanto eso ha ido moviendo también las cifras, ¿verdad? O los indicadores principales en términos de participación, en términos de ocupación. Por tanto, también hay que ir mirando el contexto también de ciertos fenómenos que en algún momento a lo mejor son estructurales, modifican sus patrones
y se convierten en fenómenos coyunturales. Por ejemplo, el tema también ahora de teletrabajo, que en algún momento, o trabajo a remoto o a distancia, era una incidencia muy baja en nuestros mercados laborales y ahora pasó a ser una incidencia mayor. El tema también de los indicadores de subutilización de la fuerza de trabajo. En algunos países fue fundamental tener esos indicadores para poder explicar lo que estaba pasando en el mercado laboral con el shock de la pandemia y por qué en algunos casos la tasa de desocupación no aumentó como algunos analistas o economistas pronosticaban. Aumentó, pero no en la cuantía que se esperaba, porque justamente el mercado laboral también tuvo flujos dentro del mercado laboral hacia también otras situaciones como en este caso la subutilización de la fuerza de trabajo. Así que comparto absolutamente, hay que hacer un análisis constante de los fenómenos y definir qué cosas son estructurales, qué cosas son coyunturales y en función de eso definir la mejor estrategia. Y eso es parte también de los desafíos que tienen los estadísticos del trabajo en las oficinas de estadística, de estar constantemente haciendo ese tipo de evaluaciones. Olga, ¿te Gracias. puedo hacer una Sí, consulta? O sea, si tú puedes ir preguntando las personas que están haciendo las preguntas, porque a mí me interesa muchísimo saber de qué país están hablando, porque si no me queda claro para poder después hacer el apoyo desde la OIT también. ya, vale. Mientras, a ver si me ayudan de CEPAL a dar la palabra, a abrir el micrófono de María Soledad y de Samuel. María Soledad, tienes ahora, te escuchamos. Sí, muchas gracias, Olga. ¿Qué tal? De aquí, de Argentina, de INDEC PH. Sí, bueno, básicamente coincidir con muchas de las cosas que se están planteando aquí. Lo que traía también David, digamos, de los límites que tienen encuestas multipropósito, como es el caso de la EPH, que tiene en sí mismo una extensión importante, dado que mide pobreza, por ejemplo, digamos, es una limitación. No obstante, estamos trabajando de manera, digamos, de agregar, pensando en un diseño económico, cuestiones que sí, que para nosotros son centrales en cuanto a que la encuesta las mida de manera permanente, como mide la encuesta, como es el tema de la informalidad. Y en ese sentido, bueno, al momento del diagnóstico, nosotros no estábamos midiendo informalidad, el sector digamos, la informalidad de las unidades económicas, pero bueno, a partir del cuarto trimestre lo estamos incorporando al cuestionario y, digamos, para poder tener, ojalá que pronto, una medición completa de la informalidad también para los trabajadores independientes. Y bueno, nuevamente felicitar a México, a Chile y a todos nosotros que, digamos, estamos llevando adelante este espacio y nutriendo este espacio. Yo quería resaltar la enorme sinergia que hace tener estas instancias de taller, instancias de encuentros virtuales, que bueno, en el caso por lo menos de Argentina han sido muy nutritivas para encaminar los procesos que son prioritarios en la medición de las estadísticas del trabajo aquí. Y finalmente, nada, plantear para adelante la necesidad de que sigamos trabajando en este grupo de trabajo. Nos parece muy importante que en los diagnósticos que tenemos por delante, en nuestro plan de trabajo para el próximo bienio, pensemos muy bien el tema de las brechas de armonización. Creo que tenemos que poner foco en la idea de la armonización, pensando desde lo más conceptual a lo más operativo. Yo creo que nuestras encuestas tienen mucho material, tienen digamos, muchas preguntas que podrían ser útiles para la medición de estos fenómenos que estamos intentando, digamos, reforzar. Y que, bueno, me parece importante que nos centremos y que nuestros diagnósticos, los que vamos a ir haciendo para adelante en el próximo bienio, pongan el foco en esas posibilidades de armonización, ¿no? Posibilidades que tienen que ver con la posibilidad de publicar la información o tal vez con
digamos, con tener un dato que efectivamente se publica o tener un dato que, si bien no se publica, puede estar disponible dada la información que ya tienen los instrumentos de captación de datos. Toda esa, digamos, esa brecha, digamos, me parece que tenemos que reforzarla en nuestros diagnósticos con el objetivo de acercarnos a conocer mejor qué posibilidades de medir armonizadamente entre países tenemos, ¿no? Bueno, muchas gracias. Gracias por el espacio. Muchas gracias, María Soledad. Samuel está ya con nosotros, Samuel. Sí, muchas gracias. Bueno, primero yo quiero agradecer la invitación que se nos giró en su momento para tan importante presentaciones de Juan, de INEGI y de David del INE de Chile. Creo que compartir estas experiencias de los avances que han tenido los países, sobre todo en la implantación de estas conferencias internacionales de estadísticas del trabajo, nos permiten, en el caso de Panamá, y como lo señalé en la conferencia allá con Marcela en Ginebra, era la necesidad de que Panamá migrara o avanzara precisamente en esta implementación. Marcela decía en una de sus intervenciones de que esto hay que ir paso a paso porque esto no es un tema que voy a aplicar algo, porque esto tiene que ser integral. Y ahí nosotros le manifestábamos a ella en su momento pues que vamos a cursar algunas notas para precisamente tener un diagnóstico y una asistencia técnica para ir paso a paso. Les comento que he girado instrucción. Aquí incluso hay participantes de las provincias, de las 9 provincias de Panamá han escuchado esto, y también ya comunicamos a la CEA de que queremos ser parte de este grupo. Sabemos que este grupo viene de 2011, ha pasado bastante agua debajo del puente, pero queremos sumarnos precisamente para ir avanzando y tener nosotros estas mediciones. Como se decía, ciertamente va a haber una ruptura en la serie, pero que nosotros tenemos que comunicar, como se decía en la mesa de trabajo. Así que de mi parte y del equipo de Panamá, agradecerles por la invitación y vamos a estar siempre participando, no solamente en este grupo, sino en otros grupos. Yo miro hacia futuro y les agradezco la invitación. Muchas gracias. Gracias, Samuel. Tenemos una última mano y una pregunta para David, así que si les parece, mientras habilitan a Carmen, David, te pregunta Norville, en relación a la clasificación de la situación de la ocupación, ¿existiría un riesgo de comparabilidad a futuro entre los países de la región en la captura de los ocupados como contratistas dependientes que veo que las recomendaciones de la resolución 119 deja abierta diversos criterios como la fijación de los precios, la ruta, o si existe un consenso de criterio fuerte como el no pago del seguro de salud del empleado y la existencia de un contrato comercial? Y Por si acaso, se corrige hace después, es la aclaración de 720. que es la 119, que es la 120. Muchas gracias, Olga. Es una muy buena pregunta, porque yo diría que la respuesta no está todavía muy bien, muy clara, porque los países están en proceso de medición todavía, y por tanto las diferencias que mostramos en las estimaciones preliminares, por ejemplo, algunas se pueden deber efectivamente al tipo de pregunta o de flujo de preguntas que se incorporó, o también puede deberse efectivamente a la situación laboral o a las características, al contexto nacional de cada uno de los países. ¿Qué cosas puedo aportar? Es que, a ver, si queremos compararnos entre países, lo primero que hay que tener claro es que si yo estoy modificando o no el primer nivel jerárquico, ¿ya? Si yo cambio la composición del primer nivel jerárquico, es decir, cómo yo clasifico al trabajo dependiente y al independiente, y con todas sus vertientes que están internas, es decir, al trabajo asalariado, al trabajo por cuenta propia o los empleadores, si yo modifico de mi instrumento la forma en que hoy día estoy capturando esas categorías, probablemente cualquier conclusión que yo haga posteriormente de comparación o de armonización con otros países, probablemente va a tener algunos sesgos, ¿ya?
porque modificar el primer nivel jerárquico implica que en algunos casos puedo estar modificando la composición en términos de la cantidad de trabajadores por cuenta propia, que algunos van a pasar al trabajo asalariado, o de alguna manera cuenta propias que van a pasar a ser empleadores, y al cambiar esos niveles, cambio después la implementación de la ISO 18, porque los contratistas dependientes parten de estas dos vertientes, parten del total de cuenta propia, que potencialmente pueden ser contratistas dependientes, y de los asalariados que potencialmente pueden ser contratistas dependientes. Lo otro es lo que yo mencionaba, las distintas estrategias. ¿Ya? Es distinto si yo voy a clasificar esto en una cosa como una cascada, en donde voy aplicando filtros y voy tratando de ser un poco más exigente con la clasificación. Por tanto, por ejemplo, que cumpla con la condición de tener un solo cliente o un solo empleador. Esos criterios son bastante exigentes. Y por tanto, lo que va a hacer es que después el nivel que me va a quedar finalmente, el nivel de cotista dependiente, probablemente va a ser menor si es que yo pasara directamente a preguntarle a un cuenta propia si tiene grados de dependencia o autonomía con respecto a un tercero en términos organizativos o en términos de los medios de producción. ¿Ya? Entonces ahí también hay una diferencia, es decir, compararse con países que ocupan una estrategia más en cascada, con mayores filtros, va a ser distinto a un país que no lo utilice. ¿Ya? Eh, Eso es otra siguiente reflexión. Lo que nosotros hemos visto es que también es bastante, en el caso de los trabajos por cuenta propia, la identificación de cuenta dependiente nos abre un abanico de mucha heterogeneidad, ¿ya? De mucha heterogeneidad en términos de situaciones de relaciones de trabajo, de dependencia. Están las típicas, ¿verdad? Las que uno históricamente sabía que estaban en zonas grises, por ejemplo, las ventas por catálogo, por ejemplo, también eh, estas personas, antes de que existieran las aplicaciones digitales de servicio, no sé, estaban las típicas personas que subarrendaban un medio de transporte, un taxi o algo así para trabajar como en ese tipo de actividades. También las personas que trabajaban en el sector de peluquería, por ejemplo, y que han ido surgiendo, que arriendan un puesto de trabajo. Bueno, nosotros sabíamos que existían esas zonas grises, que hoy día las estamos identificando como cotistas dependientes. Sumerge muy fuertemente el tema de las aplicaciones digitales de servicio, y por tanto también ahí hay un gran desafío porque, porque la mayoría de esos trabajadores cumple con las condiciones para poder ser potencialmente clasificados como cotista dependiente. Por tanto, obliga también a caracterizar o identificar a estos trabajadores. Pero también surgen un montón de otros grupos y pequeños grupos que hacen que sea un grupo bastante heterogéneo, ¿ya? Y lo interesante sí que una cosa que tiene que hacer el algoritmo de identificación de los cuentas propias, en el caso de los cuentas propias, es que el sesgo es que dentro de un mismo oficio, de una misma ocupación, yo debiera tener gente que está tanto como cuenta propia, tal como lo conocemos, con totalmente independencia, versus también un grupo de ellos que sean cuenta dependientes. Es poco esperable que uno con el algoritmo, a todas esas cuentas propias, por ejemplo, por un caso, a todos los jardineros, por ejemplo, que identificamos como cuenta propia, todos sean cotistas dependientes. Eso estaría hablando de que el algoritmo algo de un posible sesgo esté haciendo. Entonces tiene que también hay que buscar heterogeneidad también dentro de cada oficio o ocupación identificada como trabajo por cuenta propia. Pero sí, es una pregunta que no tiene No, respuesta hoy día, déjame complementar por el y ahí te quiz. doy la palabra. Sí. Uno de los objetivos de este grupo de trabajo y nosotros como IT es sostener precisamente estas discusiones para poder ir armonizando en el tiempo. Ahora, cuando uno ingresa recién con una temática nueva, suele suceder este tipo de cosas. Si ustedes miran, por ejemplo, la medición de informalidad, la resolución de la 15 y después las directrices de la 17,
todavía te daba mucha libertad los criterios. ¿Y por qué? Porque todavía no había mucha experiencia en la medición. La idea era incentivar e ir a medir. Acá nos puede ir pasando exactamente lo mismo. Una vez que los países ya estén acostumbrados a medir, debiéramos ir armonizando. Pero lo ideal es que, dado que hay muchos países de la región que ya están en el grupo, es que sostengamos estas discusiones al interior del grupo, que ya han empezado hace muchos años atrás, pero nuevamente invito a los que no se han incorporado para que lo hagan, porque muchas de estas discusiones se han sostenido en estas reuniones, se sostienen. Entonces hay distintos enfoques y uno va a ir viendo, ahí va viendo los pros y los contras de los distintos enfoques y tenemos discusiones ahí. ¿Qué puede ser más adecuado? ¿Qué puede ser más atingente? Puedes tener unas características en el país que quizás un enfoque te ayude más. Claramente el enfoque que siguió México, que es el primero al que hacía alusión David, es un enfoque en que es bastante más pesado en ese sentido y requiere, por ejemplo, una encuesta dedicada, sin lugar a dudas. Entonces, eh, este tipo de discusiones para poder ir armonizando en la región se tienen que sostener en un grupo grande en el que podamos hacer intercambio de experiencias. Es la única forma de ir buscando las mejores prácticas, ¿ya? Y ese es uno de los objetivos esenciales de este grupo. Gracias, Marcela. Tenemos a Carmen que nos había solicitado que nos había levantado la mano y tiene el micrófono abierto. Carmen, adelante. Gracias, buen día, Carmen Granda del INEC de Ecuador. Yo tengo una consulta para los países que ya han adoptado las recomendaciones tanto de la CIET 19 como la CIET 20. Me gustaría saber ¿cuál fue el proceso para migrar? Digo esto por el hecho de que, bueno, al menos en Ecuador tenemos, digamos, ese miedo de hacer la migración por no romper series. Entonces, me gustaría saber si realizaron alguna suerte de empalme de las series para no perder comparabilidad y sobre todo el reto comunicacional que enfrentaron. Bueno, este temor en Ecuador es porque, bueno, de las pruebas que nosotros hemos realizado, por ejemplo, el trabajo en la ocupación difieren aproximadamente 3.5 puntos porcentuales del empleo que tenemos actualmente y esa diferencia es estadísticamente significativa. Entonces, digamos, en nuestro caso, la opción que tenemos al momento es el levantamiento de una encuesta paralela para en un futuro realizar un empalme de la serie sin no perder comparabilidad, pero me gustaría conocer la experiencia de los países que ya migraron a estas nuevas recomendaciones. Olga, déjame decirte una cosa ahí a la Carmen. Efectivamente, esas diferencias se te van a dar porque el marco conceptual es distinto y a ustedes lo que les sucede es que precisamente al sacar todos los trabajadores de autoconsumo, se te producen ese tipo de diferencia. Ahora, una precisión, la 20 todavía no la tiene nadie adoptada públicamente. ¿Ya? Eso es importante saberlo. El país que está más adelantado en la adopción es Chile y ahí Chile puede contestarte y ahí hay distintas experiencias. Si David conoce varias, no sé si Juan conoce las otras, ellos te pueden decir, si no yo después también te puedo complementar. Sí, a ver, Gracias. bueno, David. Chile actualizó su encuesta de empleo, nacional de empleo, el 2010, y tuvimos que pagar un costo en esa implementación, porque como modificamos el marco conceptual, incorporando las recomendaciones que se iban a aprobar posteriormente el 2013, provocó un gran costo que fue efectivamente el rompimiento de la serie, ¿ya? Eso sin duda en un inicio, ¿verdad? Fue algo, entre comillas, desventajoso, pero posteriormente, cuando ampliamos de alguna manera el marco conceptual y también ampliamos la oferta estadística, mostrando también las virtudes que tenía el nuevo instrumento, fue también aminorándose un poco también esa desventaja que uno puede ver al principio de que pierde una serie histórica, ¿verdad? Porque la ganancia en términos de caracterización, en términos de profundidad, en términos de mejorar el análisis del mercado laboral es tan potente que de alguna manera el costo del rompimiento de la serie pierde fuerza, ¿ya? Es decir, acá el punto es, preferimos tener una serie histórica manteniendo un marco conceptual a lo mejor no actualizado, acotado o con ciertos problemas, o actualizamos nuestro marco conceptual y mejoramos el análisis del mercado laboral y con eso también se toman mejores decisiones en términos de política pública. Eso es algo que también es importante poner sobre la mesa.
En ese momento, bueno, algo parecido que hacen algunos países, ¿verdad? Se levantó de forma paralela un instrumento y otro, pero tiene un gran costo, ¿verdad? Es muy costoso, es altamente costoso durante un año completo, a lo mejor levantar una encuesta de forma paralela, y eso era para poder tener variación en 12 meses, ¿verdad? Al momento de publicar la primera cifra, y también pensando en ese momento en que podíamos implementar algún tipo de empalme. Si miramos del 2010 a ahora, 2023, el avance estadístico en términos del procesamiento de datos, en términos también de la investigación estadística y la ciencia de datos, hace que probablemente existan mejores herramientas hoy día para hacer tipos de empalmes que son más sofisticados que los tipos de empalme tradicionales, ¿verdad? Que aplican una regla de tres, ¿verdad? Para poder tratar de reescalar los niveles. Porque claramente si yo modifico el marco conceptual y la forma en que clasifico a una persona, cambia la probabilidad en sí de que una persona esté en un cierto estado, ¿verdad? Que anteriormente era clasificado como cuenta propia y ahora probablemente va a tener una probabilidad de que cumpla ciertas condiciones de ser un cotista dependiente. O lo mismo en el caso de la 19ª, que lo estaba clasificando como ocupado y a lo mejor con el nuevo instrumento en realidad no es ocupado porque estaba haciendo trabajo de autoproducción. Entonces yo diría también que hay al menos estrategias que se pudieran estudiar para poder tener este tipo de empalme a nivel de microdatos y aminorar esta desventaja, a lo mejor como una estadística experimental que permita a los usuarios no romper la serie. Pues muchas gracias, David. Estamos un poquito ya pasados en el tiempo, pero bueno, ha estado interesante la discusión. Me gustaría dejar, a ver si nos ayudan a darle en última instancia la palabra al señor Carlos Cortijo, que levantó la mano, y con esto iríamos cerrando la actividad del día de hoy. Carlos, tienes la posibilidad de abrir el micrófono. Adelante. Olga, por favor, decirles a todos que igual si les quedan preguntas pueden que las dirijan o a David o a mí. Si quieren les dejamos el mail, ¿ya? Dale, gracias, Marcela. Carlos, puedes abrir tu micrófono para poder escucharte. Parece que tenemos un problema con Carlos, que no puede abrir su micrófono. Quizá, Carlos, si nos dejas tu consulta por el chat, nosotros podemos rescatarla y dirigirla después a David, a Juan y a Marcela. Bueno, con esto a mí me gustaría dar por cerrada esta actividad, agradecer de manera especial a Juan, a David y a Marcela, y bueno, y a todos quienes participaron en este grupo de trabajo durante estos últimos 2 años, su participación. Les recordamos que de este evento va a estar disponible en la página web de la RTC, y además quiero dejarlos desde ya invitados a la siguiente videoconferencia que tenemos el próximo jueves 30, en donde presentaremos los resultados del grupo de trabajo de la guía para la compilación y el uso de matrices de insumo producto. Así que en breve les estarán llegando a sus correos electrónicos estas invitaciones, y los invitamos a seguir participando en los ciclos de videoconferencias de la RTC. Que tengan todos muy buenas Olga, tardes. y también avísales de que están todas las discusiones que hemos tenido en formato en el RTC anteriores, porque estaban pidiendo también estudios de México, de Chile, y hay muchas presentaciones que hay ahí de las experiencias de los países respecto a estas mismas temáticas que hemos estado conversando. Entonces Perfecto. también pueden verlas en el RTC. Sí, en la página de RT se encuentran eso. También ahí están las grabaciones de los talleres que se realizaron en el marco de este grupo, que no les había, eso me olvidé decirles. En la página de la RTC están también las grabaciones de todos los talleres que se realizaron en el marco de este grupo durante los 2 años. Así que los invitamos a visitar la página, que está toda la información. Y también está el documento final del grupo disponible en la página que les compartimos por el chat. Que tengan todos un muy buen día, una buena tarde, y los esperamos en las próximas actividades. Gracias. Gracias a todos.
Chao chicos, chao estimados, estimadas, que estén bien. Hasta luego, David, muchas gracias. Fuerte podemos abrazo. hablar. Chao, Samuel, que estés bien. David, ¿podemos hablar después con Juan? Sí, hagamos una reunión específica con Juan. Sí, pero luego. Ya. Ya.